Momento ahora para hacer una pequeña parada y mirar hacia nuestra salud y los pequeños problemas que pueden surgir a diario y de manera imprevista. Para ello hablaremos con el Servicio de Urgencias Canario. Con ellos está Chachiraxi Herrera, con el personal del servicio, para conocer qué hacer frente a situaciones de pérdida de conocimiento en el día de hoy. Chachiraxi Herrera, muy buenos días. Así es, buenos días Canarias. Pues el SUC responde hoy a nuevos consejos que podemos poner en práctica cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones de emergencia y estamos en casa. Por ejemplo, situaciones como las que se producen cuando somos víctimas de un desmayo, una lipotimia o entramos en un estado de shock. Para contestarnos a todo esto y despejar las dudas, está con nosotros hoy Ana Carrullo, que es médico coordinadora del Servicio de Urgencias Canario. Buenos días, Ana. Muy buenos días. Estamos hablando del síncope, estamos hablando de lipotimias y hablamos también de entrar en un estado de shock. Son tres cosas parecidas, pero no es lo mismo. Bueno, en general a la persona le puede parecer y es difícil diferenciar una cosa de la otra para las personas legos, las personas que no son sanitarias. Pero realmente todo esto va a formar parte de una entidad. La lipotimia y el síncope, si son dos entidades que están una de la mano de la otra. La lipotimia es un estado de predesmayo. La persona no llega a perder la conciencia. En cuanto al síncope, sí es una pérdida brusca de la conciencia que puede estar acompañada o no de otra sintomatología. Bien, la persona se encuentra mareada, con falta, flojedad del cuerpo, con sensación de que va a perder la conciencia, y en ese momento se produce esa pérdida de conocimiento, pérdida de conciencia, que puede ser tan brusca como que la persona se desplome delante de nuestra propia cara. Y ya hablamos de otra entidad separada, diferente, que es el shock. Eso es una entidad mucho más grave, crítica, en la que hay que intervenir inmediatamente porque la vida de la persona está en riesgo. Entonces, en cuanto al síncope, pues tenemos muchísimas causas. Enumerarlas pues es largo, pero para fines prácticos, entender que muchísimos problemas de salud pueden derivar en una pérdida súbita, brusca de la conciencia. Por ejemplo, cuando decimos, hace mucho calor, y cada vez que hace calor es que me siento muy débil, tengo la sensación de que me estoy mareando, de que me puedo caer. Realmente, por un golpe de calor, si es una entidad ya establecida como tal y va a mucho más, porque ha habido una pérdida sustancial importante de líquido, sí que puede producirse un síncope, pero no es lo habitual. Se puede producir más bien una lipotimia, que es esa sensación de desvanecimiento, esa sensación de que nos vamos a desmayar y finalmente no llegamos a perder la conciencia en las situaciones de calor. Pero sí que existen otras entidades y se habla de eso, de depresión de líquido, en la que sí se pierde la conciencia y se produce un síncope. Hemos querido hoy poner en práctica algunos consejos para las personas a las que les pueda ocurrir esto, que de repente se enfrenten a una situación de estas características. Si te parece, tenemos aquí a una modelo fantástica. Si te parece, hacemos una exposición y nos cuentas qué es lo que debemos hacer ante un síncope, por ejemplo. De acuerdo. Estamos hablando de que una persona se ha caído, se ha desmayado delante de nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es a comprobar si realmente esa persona ha perdido la conciencia. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Lo más correcto es decirle a la persona, llamarla, hacerle un poquito en la cara, en los hombros. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Comprobamos, por supuesto, si esa persona vemos que está respirando porque se mueve el tórax, se mueve el abdomen, pero esa persona no nos responde, no nos dice nada. Entonces, muy probablemente estemos ante una persona que ha perdido la conciencia. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues primero, pues llamar a los servicios de emergencia, llamar al Servicio de Urgencias Canario a través del 112, nos pondrán en contacto con un médico, otra persona lo hará precisamente si estamos acompañados. En el caso de que no, pues intentaremos comunicarnos o pedir ayuda. Y en ese caso, como esa persona está inconsciente, vamos a ponerla en la posición lateral de seguridad, que sí, como su nombre lo indica, es para evitar que esa persona en un momento dado la lengua vaya hacia la parte de atrás y obstruya la vía respiratoria o sobrevenga un vómito y esa persona se pueda complicar yendo ese vómito a la vía respiratoria. ¿Cómo hacemos la posición de lateral de seguridad? Ya hemos comprobado que la persona está inconsciente, pues intentamos en la medida de lo posible colocar a esa persona en esa posición de la que hemos hablado. Y no hace falta tener fuerza para hacer esto. Simplemente colocamos la mano en esta posición, levantamos la piernita, la flexionamos y con una mano y con la otra desde hombros y cadera colocamos a esa persona en esa posición lateral de seguridad. En esta forma la persona se deja caer y ya vemos que es imposible que de esta forma se asfixie, o bien con la lengua o bien con algún líquido que sobrevenga, o bien del estómago, etcétera. Esta es la posición adecuada y en cualquier caso, aun cuando no haya sido un síncope, sino que la persona esté pues bajo los efectos de alguna intoxicación, etcétera. Una vez que ocurre esto, debemos dejar a la persona en esa situación un ratito, entiendo.
y llamar a los servicios de emergencia. Sí, como bien decía antes, bien podemos estar ante varias personas que estén de observadoras, que hayan presenciado ese desmayo, y una de las personas va a pedir, le decimos, mira, pide ayuda, por favor, llama a los servicios de emergencia, marca el 112 y le explicas al médico qué está ocurriendo y que mande la ayuda. Y la otra persona está haciendo esta maniobra. Si estamos solos, pues vamos a hacer la maniobra y posteriormente llamamos. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque está claro y hemos comprobado que la persona está respirando y que la hemos puesto en una posición de protección, por lo tanto podemos esperar a la llegada de ese servicio de emergencia. Subimos ahora un peldaño más, si te parece, y nos vamos a lo que comentábamos antes de la situación que se genera cuando una persona, nos levantamos, cuando una persona entra en estado de shock. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque es una situación bastante más delicada. Sí, la persona que está en un estado de shock puede tener conciencia incluso y puede estar hablando, aun cuando se encuentre muy débil. Le hablamos, esa persona tiene los ojitos abiertos, a lo mejor no nos responde, pero está en una situación crítica porque el volumen de sangre de su cuerpo o por otros mecanismos está muy débil al punto de que puede perder la conciencia, si es verdad, pero nos podemos encontrar ante esa persona, no se nos ha desplomado delante. ¿Y qué hacemos con esa persona? La vamos a poner en la posición anti-shock justamente. Y eso lo hacemos levantando los miembros inferiores, siempre será levantando los miembros inferiores al máximo, porque de esta forma vamos a favorecer el retorno, vamos a favorecer que la sangre que hay en nuestro organismo vaya a la circulación general y permita que ese shock, ese estado de shock mejore. Si disponemos de algo, un elemento como este cojín, por ejemplo, un cojín, ¿no? Una almohada, una silla, el respaldar de una silla, ¿qué hacemos? Si estamos solos, vamos a poner a esa persona y con esta posición ya le estamos ayudando haciendo la posición anti-shock. De manera que hasta que lleguen los servicios de emergencia ya estamos haciendo algo por esa persona. En muchos casos las personas que llaman a los servicios de emergencia, que llaman al 112, suelen desesperarse y es normal, el tiempo, no tenemos esa sensación real del tiempo, pero ya estamos haciendo algo por esta persona. Y si por añadidura pues tenemos la opción de que el médico coordinador nos diga, nos dé esa teleasistencia y nos dé esta indicación, la vamos a aplicar, la vamos a poner la vamos a hacer. Imaginamos una persona con cierto temor a este tipo de situaciones que nos ocurre a muchos de nosotros. A mí me ocurre. Yo veo una persona que se desmaya y digo, Dios mío, ya se me olvidó lo que me contó Ana y ahora no sé qué hacer. Bueno, llamamos por teléfono. Sí, efectivamente. En lo que yo quiero hacer hincapié en que si hacemos una llamada a los servicios de emergencia, al servicio de urgencias canario, ese médico que está del otro lado del teléfono va a ser capaz de darnos unas indicaciones, una teleasistencia. Lo que sí debemos es prestar mucha atención y dejarnos llevar por esa información que nos está dando el médico del otro lado del teléfono. Pero en relación a lo que tú decías previamente, no debemos tener miedo en hacer estas dos maniobras que yo he comentado, porque lejos de hacerle daño a la persona, la vamos a ayudar. No estamos hablando de que la persona ha sufrido un accidente ni se ha caído de una altura, estamos hablando de una persona que se ha desmayado. Entonces no hay ninguna situación de peligro en que hagamos estas dos pequeñas maniobras que puede salvar una vida. Ana, ¿hay algún perfil especialmente vulnerable, susceptible de que le ocurra este tipo de patologías? No sé si es la palabra correcta. Es la palabra correcta. No hay un perfil exacto. Tenemos muchos rangos de edades en los que esta patología se puede presentar sí o sí. Y cabe destacar el caso de los abuelitos, de los ancianos, que por su situación mermada de riego cerebral, porque en definitiva eso es lo que es un síncope, una disminución del riego cerebral, los abuelos ya de por sí pues suelen tener fisiológicamente esta situación. En ese rango sí es muy factible que se produzca un síncope, pero en una persona joven, un adulto joven, incluso un niño pueden llegar a padecer esta situación porque hay un sinnúmero de cosas que pueden llevar a un síncope. Entre otras cosas, la toma de fármacos. Incluso existe una entidad que es muy curiosa, porque yo lo comento aquí porque puede presentarse en casa que alguien que esté afeitándose, rasurándose, o una persona que se haya colocado un cuello muy apretado con una corbata, pueda tener un síncope. ¿Por qué? Porque existe una entidad que se llama hipersensibilidad del seno carotidio, y es una estructura anatómica que tenemos todos en el cuello, que una vez que hacemos esa presión
podemos tener ese síncope, porque se estimula el seno carotídeo. Una persona levantando pesas en un gimnasio, es frecuente ver que alguien, no es frecuente, pero sí ha ocurrido que se desmayen en un gimnasio. Una persona incluso que tenga una risa explosiva, una persona que, y en el caso de una persona que necesite ir al baño y que esté en esa situación, voy a decir la palabra que suena fea, pero es así en medicina, defecando o durante la micción, puede tener un síncope. Incluso alguien que esté tocando un instrumento de viento. Todo esto para que lo tengamos presente. Cuando estamos solos y nos ocurre eso, por ejemplo, en el cuarto de baño, en la habitación, vistiéndonos, ¿estamos solos en casa? Pues si hemos perdido la conciencia, evidentemente no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tenemos la sensación de que estamos entrando en ese estado. Sí, en el caso de que yo hablaba, si hay un pródromo, que es lo previo a que te ocurra ese incidente, sí es verdad que tienes esa sensación de que vas a perder la conciencia. Pues tú tomarás la medida de o tumbarte tú directamente en el suelo, o tumbarte en una cama si la tienes a mano, o tumbarte en un sillón. Eso es cuando ya tienes esos pródromos, esa sensación previa de que vas a perder la conciencia. De otra manera, si es de forma brusca, que casi siempre hay algo, una sensación que nos dice, uy, me voy a desmayar, pues es difícil hacer algo por ti mismo en ese caso. Ana, muchísimas gracias, nos has ayudado muchísimo a despejar muchas dudas que tenemos en el día a día. Gracias. A ustedes.